Hola a todos, bienvenidos a la conferencia. Vamos a hablar de retos y aplicaciones de la ciencia de datos. Mi nombre es Daniel Romero, profesor de la Universidad del Norte. Y el día de hoy, primero que todo, les voy a mostrar unos conceptos generales acerca de la ciencia de datos, seguido por unos retos que se nos plantean en el mundo de hoy. Y finalmente, vamos a ver algunas aplicaciones y oportunidades que tenemos y que podemos materializar. Lo primero que hay que decir es que la ciencia de datos no es algo nuevo. Realmente llevamos utilizando estas herramientas más de 20 años. Estoy seguro que muchos de ustedes utilizaron en Facebook el etiquetado de personas con sus amigos, con ustedes mismos. Estas herramientas de reconocimiento facial fueron muy útiles y en su momento fueron revolucionarias. Hoy en día estoy seguro que gran parte del público también está utilizando texto predictivo cada vez que se están comunicando con sus amigos a través de las redes sociales. De igual manera, cada vez que ves videos en alguna de las plataformas como YouTube o estás escuchando música, utiliza los algoritmos de recomendación para ver tu próximo contenido. De tal manera que todos somos usuarios de estas herramientas hace mucho tiempo. Si bien se habla de que están con más fuerza hoy en día, la verdad es que hace muchos años las venimos utilizando. ¿Qué es la inteligencia artificial? Básicamente es un área del conocimiento que nos busca igualar o superar en capacidades. Para que hay que decir algo importante, nosotros nos sorprendemos mucho con las herramientas que aparecen de inteligencia artificial, pero hay que decir que los realmente sorprendentes somos nosotros, son ustedes las personas que tienen una gran capacidad de identificar patrones sin mucho esfuerzo, de hacer predicciones, y estos algoritmos buscan poder replicar esas capacidades nuestras. Nosotros las hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Yo los invito a que si alguno de ustedes utiliza lentes o algún familiar, saben que si se los quitan, les va a costar de pronto ver de cerca o incluso de lejos a las personas, pero incluso viendo ciertos rasgos de las manchas o de las formas que se presentan, pueden reconocer a las personas por el movimiento, por la forma. Utilizan una detección de patrones que no es sencilla, pero las personas, repito, las hacemos de una forma muy natural y sin mucho esfuerzo. La inteligencia artificial busca replicar estos esfuerzos. Un ejemplo muy concreto se da a una empresa muy reconocida a nivel mundial que es Tesla. Cuando uno menciona ese nombre, lo que se nos viene a la mente inmediatamente es carros que se manejan solos. Eso es lo que todo el mundo piensa. Sin embargo, incluso hoy en día, año 2024, estos carros no se manejan solos un 100% del tiempo. Sí lo hacen gran parte del tiempo, pero en ciertas condiciones necesitan asistencia del conductor. Entonces, a pesar de que es una empresa que cuenta con las mentes más brillantes en inteligencia artificial, ciencia de datos y todas estas áreas relacionadas, aún no han podido lograr igualar y superar las capacidades humanas. Y ahora estamos hablando que estos carros los están manejando en Estados Unidos, pero imagínense que estos carros los empecemos a manejar en países como el nuestro, aquí en Latinoamérica, donde las condiciones son muy diferentes. Inmediatamente los algoritmos van a tener una falla seguramente cuando lleguen un poquito de caos que se puede presentar en nuestras rutas. La ciencia de datos no es más que la intersección de varias áreas del conocimiento. Tenemos un poco de estadística, un poco de matemáticas, tenemos un poco de informática claramente, y algo muy importante, y es donde todos tenemos que aportar, necesitamos conocimiento del área o del contexto en el que se va a aplicar la herramienta. Por esa razón no es que una persona sea experta en ciencia de datos y la pueda aplicar en todos lados. Siempre se necesitan personas de las diferentes áreas para que puedan adaptar diferentes herramientas, pero a los diferentes contextos que se plantean. Entonces, esto es una puerta para que todos podamos participar en proyectos de ciencia de datos. No solamente el que programa, sino cualquier persona realmente que esté interesada en esto. Si tiene las ganas y la motivación de aprender los conceptos básicos de ciencia de datos, va a ser muy útil en cualquier proyecto que se quiera implementar en su empresa o incluso a nivel social. Ahora, uno puede decir, listo, esto es sencillo entonces, es reproducir lo que hacemos las personas, pero veamos qué tan complicado puede ser. Aquí les presento a dos personajes, no sabemos quién es quién. Uno de ellos se llama Kiki, el otro se llama Búa. ¿Cuál es? No lo sé. Yo les voy a dar a ustedes 10 segundos para que miren a la pantalla los personajes y piensen cuál creen ustedes que es el personaje 1 y quién creen ustedes que es el personaje 2. ¿Cuál es Búa y cuál es Kiki? Listo.
Muy probablemente la mayoría de ustedes habrá pensado que el personaje número 1 es Kiki y el personaje número 2 es Búa. ¿Por qué digo esto? Porque aproximadamente el 90% de las personas, cuando les preguntamos por este mismo ejercicio, dicen o coinciden que el personaje 1 es Kiki y el personaje 2 es Búa. ¿Cuál es la respuesta? No hay respuesta, todavía es un misterio incluso quién es quién. ¿Por qué dicen que uno es Kiki y otro es Búa? Básicamente algunos lo asocian que Kiki se parece a la K, entonces el puntiagudo, el Búa suena como más redondo, lo asocian con la B y por eso lo asocian al personaje número 2. Pero este ejercicio lo hemos hecho con personas en Estados Unidos, personas que hablan otros idiomas incluso, y coinciden también que Kiki es el personaje 1 y el personaje 2. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo modelas eso? O sea, ¿cómo puedes modelar esa capacidad humana de poder identificar patrones cuando muchas veces son abstractos y no tienen sentido? Esas palabras de Kiki y Búa ni siquiera existen. Entonces, la misión de poder modelar nuestra capacidad de identificación de patrones no es tan sencilla como parece. Ahora vamos a hablar un poco de los retos que se nos plantean hoy en día, específicamente en la ciencia de datos e inteligencia artificial. El primer reto, cada vez más se están disminuyendo los tiempos entre revoluciones industriales. ¿Cómo así? Nuestra primera revolución industrial, que fue cuando se empezó a utilizar el vapor para darle movimiento a las máquinas, sin duda causó un revuelo en su época. Estamos hablando del año 1784. Aquí no son importantes los años, lo que me interesa que nos enfoquemos es en los saltos, cuánto tiempo transcurrió entre una revolución a la otra. Entonces, en la primera, para la segunda, pasaron aproximadamente unos 100 años. En la segunda se empezó a hablar de energía eléctrica y obviamente esto trajo una gran transformación cuando las plantas empezaron a utilizar líneas de producción que utilizaban electricidad para poder generar movimiento. 100 años después, ya estamos hablando de 1970 aproximadamente, hablamos de la tercera revolución industrial, donde se empezó a hablar de automatización. Llevábamos 100 años entre la primera y la segunda, 100 años nuevamente aproximadamente entre la segunda y la tercera, y hablamos ahora de una cuarta revolución industrial, aproximadamente en el año 2012-2014, donde ya se hablaba de Internet de las cosas, conectividad, y desde la tercera revolución a la cuarta revolución pasaron aproximadamente 50 años. O sea, se cortó de 100, pasamos a 50 años una revolución industrial. Lo interesante es que hoy en día, año 2024, ya muchos autores están hablando incluso de que estamos en una quinta revolución industrial. Y parte o actor principal de esa quinta revolución industrial es la inteligencia artificial, específicamente la inteligencia artificial generativa, que está transformando todas las industrias, que está transformando todas las áreas del conocimiento. Y estamos diciendo entonces que si hablo del 2012 al 2024, han pasado menos de 15 años y ya estamos hablando de una quinta revolución industrial. Esta reducción en los tiempos de una revolución a otra nos está mostrando cómo estas tecnologías de la inteligencia artificial van a revolucionar más estos cambios y lo que se viene no se sabe realmente qué es, pero lo que está claro es que va a ocurrir muy rápido. No vamos a tener 10 años ni siquiera para prepararnos para la siguiente revolución. Antes, si ustedes piensan en sus padres, sus abuelos, ellos iban al colegio y con eso les alcanzaba, o iban a la universidad y con su pregrado les alcanzaba, pero en estas generaciones es diferente, porque si bien antes te tocaba experimentar una sola revolución industrial, máximo 2, lo más probable es que a partir de ahora te toque ver 3, 4, 5 o quién sabe cuántas revoluciones industriales. Y sin duda la inteligencia artificial va a ser partícipe en muchas de esas que se vienen cocinando. Muy bien, el segundo reto que nos plantea la ciencia de datos es cómo integrar diferentes tipos de datos en la toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Específicamente, nosotros las personas, cuando tomamos decisiones en el día a día, incluso decisiones sencillas, piensen que ustedes van a comprar un celular, que van a comprar un computador o incluso una prenda de vestir. ¿Qué hacen hoy en día? Ya muchos entran a páginas web, ven videos, empiezan a leer los reviews que hacen las personas del producto o empiezas a visualizar videos del review que hizo una persona que utilizó el celular por un tiempo, 3 días, una semana. Le preguntas a amigos que han comprado, que han utilizado el producto. Es decir, piensa en todos los datos que estás utilizando. Estás viendo video, estás leyendo texto, estás viendo imágenes, estás utilizando también variables numéricas como el precio del producto. Pero cuando nos vamos a las empresas,
nos damos cuenta que las empresas no utilizan en su gran mayoría variables de tipo texto, imágenes, videos, son muy pocas. La mayoría se enfocan en información numérica. Pero nosotros las personas en nuestro día a día tomamos decisiones con diferentes tipos de datos. Los fusionamos rápidamente y nuestra toma de decisiones los utiliza. Entonces, el segundo reto que les planteo acá es que cada vez más, como profesionales, debemos tener herramientas para poder integrar diferentes tipos de datos en nuestra toma de decisiones a nivel profesional. No solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Claramente hay una falencia, incluso en el sistema educativo a nivel mundial. Mi background es de ingeniería y a nivel de ingeniería, digamos que los cursos de estadística que se dictan, en su gran mayoría, están enfocados a la parte numérica, una que otra variable categórica. Pero no se trabaja texto, por ejemplo, muy poco temas de imágenes, videos, sonidos. Entonces es un reto que tenemos tanto en la parte educativa como nosotros a nivel profesional y las empresas para empezar a adoptar estos tipos de datos en la toma de decisiones. El tercer reto ocurrió cuando hace un poco más de un año, cuando de repente en todas las noticias en Colombia y en el mundo se empezó a hablar de ChatGPT y tecnologías equivalentes. Esto nos abrió los ojos a todos como sociedad, nos mostró que la inteligencia artificial llegó para quedarse, que era una realidad. Tan es así que no solamente fue que se habló de esto a nivel mundial, sino que incluso en todas las generaciones, los niños de colegio, personas de universidad, a nivel laboral, en todo ámbito, tanto profesional como privado, las personas empezaron a utilizar estas tecnologías por una sencilla razón, porque vieron la utilidad, porque les ayudaba a satisfacer algunas necesidades de las cosas que tenían que hacer. Y se empezó a valorar y ver el potencial de estas herramientas. Entonces, digamos que como sociedad nos despertamos y abrimos los ojos. Me refiero a ChatGPT, Bard o Gemini, como lo llaman ahora en Google. Hay una frase que me gusta mucho, la dijo el CEO de Google, y es que el descubrimiento o todas las herramientas de la inteligencia artificial representan una transformación en la raza humana a igual escala o incluso mayor que el descubrimiento del fuego y la energía eléctrica. Si uno piensa por un segundo lo que eso significa, se da cuenta que estamos ante algo que realmente va a cambiar la forma como hacemos las cosas ahora y a futuro. Entonces, eso nos lleva a nuestro cuarto reto, que es ¿qué hacemos? Si bien el panorama que les he planteado puede parecer un poco desesperanzador desde el punto de vista en que se están perfeccionando estas tecnologías y que pueden representar un desafío o un reto para la humanidad, hay algo claro, hay algunas competencias que nos diferencian a nosotros de estas tecnologías. Hay una frase de Albert Einstein que es muy interesante y nos dice: la lógica te llevará del punto A al punto B, pero la imaginación te llevará a todas partes. Entonces, sin duda hay algunas capacidades que son muy humanas. Nuestra capacidad de crear cosas, de imaginar, de ser espontáneos, nos hace diferentes. Cada vez más se cotizan, sin duda, esas habilidades de comunicarnos con los demás, tener empatía. Eso no se puede imitar fácilmente. Entonces son características nuestras que cada vez más se van a valorar no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional. ¿Qué más podemos hacer entonces para prepararnos personal y profesionalmente? Entonces hay varias maneras de hacerlo. La primera, sin duda, es educándonos. Tenemos que estar informados de los nuevos avances en inteligencia artificial. ¿Cómo lo podemos hacer? Sencillo. La mayoría de ustedes, estoy seguro que utilizan alguna red social. Algunos utilizan X, otros utilizan Instagram, TikTok, cualquier red social. En todas puedes encontrar cuentas que presentan contenidos acerca de inteligencia artificial, de los nuevos desarrollos, te mantienes actualizado, al menos vas viendo qué noticias, qué herramientas se están utilizando a nivel mundial para poder estar en esa onda. Lo segundo es empezar a utilizarlas, no basta con leer qué hacen, tener una idea de cuáles son, es necesario que las integremos en nuestro día a día, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Lo digo porque está claro que están permeando todas las áreas del conocimiento, no importa en la que te encuentres ahora mismo, sea en ingeniería, sea en negocios, sea en temas de medicina, en educación, en todas, absolutamente todas, la inteligencia artificial está llegando para quedarse. Entonces es necesario que tú empieces a adaptar
esas tecnologías a tu día a día. Por otro lado, ¿qué se recomienda? Que empieces a conocer los modelos básicos, cuáles son los problemas fundamentales que aquí se presentan, que es un modelo de regresión, que es un problema de clasificación, de clustering, ¿para qué sirve? Al menos ese conocimiento básico te va a dar un mejor entendimiento de cómo funcionan estas aplicaciones. En cuanto a empresas, una recomendación muy grande es, porque se nos presentan esas preguntas todo el tiempo, es ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Yo quiero adoptar ciencia de datos, inteligencia artificial en mi organización. ¿Cuál es el primer paso? Una recomendación es iniciar con un modelo de madurez. ¿Un modelo de madurez qué es? Básicamente es una herramienta de diagnóstico que te dice cuál es tu nivel actual en cuanto a implementación de la ciencia de datos como empresa y te permite identificar tus debilidades y te da una hoja de ruta de qué debes hacer para poder lograr aumentar ese coeficiente intelectual de ciencia de datos en tu organización que seguramente te ayudará a marcar la diferencia. Entonces, esa es una recomendación. Aplicaciones de la ciencia de datos en el sector industrial hay muchas. Si hablamos del sector financiero, yo diría que es uno de los pioneros a nivel mundial en implementar estas tecnologías. Ellos de alguna manera creyeron de forma temprana en la ciencia de datos y es muy común ver cómo los bancos y entidades financieras en general utilizan modelos de clasificación, por ejemplo, para aprobación de créditos, para determinar cupos de los créditos que están asignando, para identificar los morosos, para hacer perfiles de sus clientes. Entonces fueron una industria pionera en esto y hoy en día a nivel local, aquí en Barranquilla, en la costa y a nivel nacional, encuentras que los bancos y entidades pequeñas, incluso financieras, están adoptando estas tecnologías. A nivel agroindustrial podemos hablar de agricultura de precisión, por ejemplo, que es utilizar imágenes, clasificación para poder identificar plagas en mis cultivos, para poder tomar decisiones como cuándo debo regar, cuántos nutrientes le debo agregar a mis cultivos, entre otras aplicaciones. En manufactura y en empresas en general, aquí debo decir que hay una oportunidad gigantesca para todas nuestras empresas, sobre todo en la parte de planeación de demanda. Es un punto demasiado débil que hemos percibido y que constantemente lo vemos desde la universidad. Los pronósticos que hacen son muy básicos. Típicamente se trabajan promedios móviles, pero no se utilizan otras herramientas que pueden ayudar a las empresas a planear mejor su demanda, a pronosticar sus ventas. Entonces, aquí hay un campo, digamos, muy gigantesco para poder implementar estas tecnologías ahí y empezar a mejorar en la toma de decisiones. Ya para finalizar, sí me gustaría decirles que si bien a nivel mundial la ciencia de datos está bastante fuerte, ya hace más de 10 años, está bastante consolidada, hay un mercado que necesita profesionales en estas áreas, las universidades tienen pregrado, posgrado, diplomado de todo tipo. A nivel regional, diría yo que se está empezando a formar ese talento humano que va a llegar a impactar nuestras empresas, me refiero a Barranquilla, región Caribe, incluso a nivel país. Sin embargo, todavía hay falencias, o sea, todavía faltan muchos profesionales, así que hay una oportunidad gigantesca para ser pioneros, para ser esas empresas que empezamos a liderar la implementación de ciencia de datos, para ser esos profesionales que empezamos a crear empresas en consultoría que hagan aplicaciones de ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces, me gusta hacer la analogía de que lo que está ocurriendo en este momento es como cuando tú vas a tomar un bus y vas caminando hacia la parada del bus y tú ves que el bus ahora mismo se detuvo en la parada, pero tú no has llegado. Entonces, la decisión tuya es si trotas o corres para llegar y alcanzarlo, o si vas a seguir caminando y el bus se te pasa. Entonces, la ciencia de datos en este momento, al menos en nuestro país, está en ese punto. Está en la parada de bus y todos nosotros todavía tenemos esa oportunidad de llegar allá si hacemos un poco de esfuerzo, formándonos sobre todo, para lograr montarnos en ese bus de la ciencia de datos, que no tengo dudas va a ser algo que nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos 10, 20 años. Bueno, muchas gracias a todos, espero que hayan aprendido, que estén muy bien. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.